Continuando con la notación inicial de tensores, les voy a presentar algunos tensores especiales que nos van a servir para hacer diferentes expresiones y ecuaciones. Pues el primero de ellos es el tensor identidad. En particular, tensor identidad de orden 2. También este tensor se conoce como el delta de Kronecker. Estoy seguro que se escriba exactamente de esta manera. Entonces el tensor generalmente se nota por un delta de orden 2, por lo tanto tiene dos índices libres y tiene la siguiente propiedad. Los valores van a ser 1 cuando el valor de i sea igual al valor de j y 0 de otra manera, o sea, si i diferente de j. Si piensan en una representación matricial, pues claramente eso lo podríamos representar mediante la matriz identidad. Acá lo que estamos diciendo es que valores o términos como delta 1,1, delta 2,2 y delta 3,3 son iguales a 1, mientras que los otros son iguales a 0. 1,3, 3,2 igual a 0. No hay ningún problema con este tensor. Este nos va a servir para formar pares de índices nulos sobre otros tensores cuando lo multiplicamos en otros tensores, para formar también lo que se denominan contracciones, porque hacemos una reducción de orden. Por ejemplo, supongamos que tenemos el tensor A, ¿sí? De orden 2, y este tensor lo multiplicamos con tensor delta de Kronecker. Entonces, dado que este delta solamente será diferente de 0 cuando i sea igual a j, pues esto es equivalente a decir que lo que tenemos acá es AII, o también lo podríamos escribir como AJJ. De la misma forma, vamos a suponer que tenemos un tensor de orden 3 y JK, y digamos formamos el par delta JK. Como este tensor solamente va a ser diferente de 0, por tanto igual a 1 cuando j igual a k, entonces esto es lo mismo que tener CI KK. Fíjense, acá teníamos tensor de orden 2, le aplicamos el delta IJ, en este caso hacemos una reducción de orden o contracción a un escalar. Tensor de orden 3, ¿sí? Y hacemos una reducción a un vector o tensor de orden 1. Bueno, ese es nuestro primer tensor especial. Otro que nos va a ser muy útil, cuadro un poco acá la cámara, va a ser el tensor de permutación, intercambio, permutador. Más adelante veremos, cuando estudiemos otras propiedades de los tensores, que este no es propiamente un tensor, pero por el momento trabajémoslo como tensor. También se le conoce como el tensor de Levi-Civita, y va a ser especialmente útil para generar productos como el producto cruz. Este se denota realmente con una E, también puede aparecer como epsilon. Es de orden 3 y va a tener los siguientes valores: 1 positivo si los índices I, J y K tienen los valores 1, 2, 3, 2, 3, 1 o 3, 1, 2. Va a ser menos 1 si esos índices toman valores 3, 2, 1, 1, 3, 2 y 2, 1, 3. Y va a ser 0 cuando haya valores repetidos. Vamos acá, si los índices tienen valores repetidos. Con cualquier repetición de índices serán 0. Ahora esto no es fácil de memorizar y no tiene ningún sentido
memorizar esas combinaciones. Entonces veamos cómo, dada cualquier combinación, saber si era más 1 o menos 1. Miremos por ejemplo, por acá, miremos por ejemplo, pongámoslo acá así, por ejemplo, este va a ser el caso referente, es decir, siempre que tengamos esta combinación, esa va a ser más 1. Y para decidir si los otros, estos elementos, son más 1 o menos 1, lo que vamos a hacer es a realizar permutaciones de manera que los podamos llevar a esta combinación, y dependiendo de si el número de permutaciones es par o impar, decidimos si es 1 o menos 1. Miremos por ejemplo este caso, entonces 2, 3, 1. Miremos el caso 2, 3, 1. 2, 3, 1. Y la idea es poderlo llevar al orden 1, 2, 3. Entonces hagamos permutaciones. Primero intercambiemos el 2 con el 3. Entonces escribamos, perdón, intercambiamos en este caso el 1 con el 3. Escribamos esto como 2, 1, 3 y contemos permutaciones. Acá va una permutación. Ahora intercambiamos el 1 con el 2. Escribimos 1, 2, 3. Ya llegamos al orden deseado, hicimos dos permutaciones, número par de permutaciones, por lo tanto este vale más 1. ¿Sí? Miremos el otro término, la otra posibilidad, 3, 1, 2. Nuevamente vamos a intentar llevarlo al orden 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces vamos a permutar el 1 con el 3, o sea que este va a ser, acá, este va a ser 1, 3, 2, una permutación, y ahora el 3 con el 2, 1, 2, 3, 2 permutaciones, ya número par de permutaciones, por lo tanto ese valor en particular va a valer más 1. Miremos uno de los casos que va negativo, supongamos el caso 3, 2, 1, 3, 2, 1, y nuevamente queremos llevarlo al orden 1, 2, 3 y hagamos permutaciones. Entonces, permutemos el 2 con el 3, no lo dejamos quieto, acá va una permutación, y ahora permutemos el 1 con el 3, 2, 1, 3, van dos permutaciones, pero todavía no hemos llegado, y ahora el 1 con el 2, 1, 2, 3, 3 permutaciones, o sea, número impar, por lo tanto este es menos 1. Fíjense que en este caso yo también podría haber de una vez intercambiado el 1 con el 3, ¿sí? Haber puesto el 1 acá, dejar el donde estaba el 3 acá, o sea, una permutación, y hubiéramos llegado pues al mismo valor. Este tensor de permutación va a ser muy útil, les decía ahora, cuando estemos formando productos cruces, donde recuerden que al evaluar el determinante nos aparecen alternados signos positivos y negativos, eliminando algunos valores. Bueno, entonces tenemos el tensor identidad, el delta de Kronecker, el tensor permutación. Vamos a definir ahora tensores simétricos y antisimétricos. Simétricos y antisimétricos. Pues lo primero que se nos viene a la cabeza cuando mencionamos esta simetría es el caso de matrices. Supongamos un tensor de orden 2 representando una matriz, entonces claramente la simetría, estamos hablando con respecto a la diagonal principal. Si a este bloque lo llamamos S, entonces este también será S, es decir, S será igual a S. Si ponemos esto en términos de los índices, entonces diremos que este tensor de orden 2 es simétrico si es que A y J es igual a JI, ¿sí? Por el momento para un tensor de orden 2. Y definamos a la vez con este mismo ejemplo la antisimetría. Vamos otra vez el bloque S, este será entonces menos S, pero ya veremos que necesita una propiedad adicional. Pues para que entonces el tensor
este tensor de orden 2 será antisimétrico si al yo invertir ese orden de los índices genera un cambio de signo. Pero para que esta regla sea general y aplicable a todas las componentes es necesario que los términos de esta diagonal sean 0, o sea que en este tensor los elementos A11, A22, A33 son 0, de manera que esta regla sea general. Entonces en un tensor antisimétrico, en este caso de orden 2, estos elementos de la diagonal son 0 y se da esta propiedad. Entonces que en el simétrico tenemos que al intercambiar los índices no cambia el orden, perdón, no cambia el signo de los elementos. Y fíjense que por ejemplo acá, donde inicialmente teníamos 9 términos, al considerar la simetría pasamos a 6 términos, o sea que este tensor va a tener en realidad 6 términos independientes, o sea 6 proyecciones. Y de la misma manera este que inicialmente tenía 9 términos, por el hecho de los ceros en la diagonal más la antisimetría, en realidad solamente tiene entonces 3 términos independientes, porque los otros son el negativo. O sea que si tiene 3 proyecciones, en realidad este tensor va a ser un vector, o debería ser expresable como un vector. Posteriormente veremos entonces que los tensores antisimétricos se pueden expresar también como vectores, lo que se denomina la representación dual. Ahora este concepto de simetría antisimetría lo podemos llevar a tensores de orden superior. Entonces miremos por ejemplo el caso de un tensor de orden 3. Entonces este es un tensor de orden 3 índices libres, nos indica el orden del tensor, el número de índices libres, y las simetrías van a venir entonces asociadas a índices, o sea, van a haber simetrías o antisimetrías entre índices. Entonces, por ejemplo, decimos que este tensor es simétrico en J y K, si es que IJK es igual a AI KJ. ¿Sí? Es como si estuviéramos viendo simplemente pares de direcciones. Entonces este será simétrico en J y K. También podríamos decir que es simétrico en IJ, si es que AIJK fuera igual a J y K. Y de la misma forma podríamos definir antisimetrías. Entonces, por ejemplo, AIJK igual a menos AIKJ. Entonces, en este caso decimos que el tensor es antisimétrico en los índices JK. Y eso significa que términos como AI11, AI22, AI33 son todos iguales a 0. Es la propiedad que hemos definido entonces para esos tensores antisimétricos. Muy bien. Vamos ahora a definir una identidad que será muy útil posteriormente a indicar cómo denotamos las derivadas. Con eso tendríamos ya todo un armamento para hacer álgebra de tensores en notación indicial. Entonces, esta se denomina la identidad de delta. Será muy útil en demostraciones o simplificaciones de expresiones vectoriales de diferentes órdenes. Entonces acá lo que tenemos es el tensor de permutación, vamos con índices I, J, K, multiplicado por otro tensor de permutación, multiplicado internamente, o sea que este índice se va a repetir y estos libres. Entonces fíjense, el primer índice se repite y esto va a ser igual a delta JP por delta KQ menos, ahora alternamos los índices, delta JQ delta KP. Entonces nuevamente acá lo que hay es una contracción entre estos dos, acá hay un par de índices nulos y esta expresión es equivalente a esta, será muy útil en simplificación de diferentes ecuaciones vectoriales. Vamos a rematar esta parte denotando las derivadas espaciales en campos tensoriales. Entonces, si B es una función vectorial, digamos que B depende de x1, x2, x3, y esto que haga para este vector es aplicable también para un tensor.
Entonces, por ejemplo, denotamos la derivada de las diferentes componentes de esa función vectorial b con respecto a cualquiera de las componentes del espacio mediante una coma. Entonces esto va a ser equivalente a bi, j, ¿sí? Por ejemplo, si tuviéramos la derivada de orden 2, entonces sería la derivada de orden 2 de b respecto a componente j, una componente k. Esto sería equivalente a bi, jk. Y podemos formar muchas combinaciones. Bueno, entonces con esta serie de 3 videos, de primero introdujimos la notación vectorial, perdón, la notación indicial para vectores. Después, con ella definimos la convención de suma. Posteriormente eso lo generalizamos para el caso de tensores de orden 2. Vimos cómo era ahora el álgebra de tensores en términos de índices, algunos productos, producto interno, producto externo, que son generalizaciones del producto escalar y del producto tensorial. Y finalmente vimos algunos tensores especiales. Déjenme rematar esta parte con el producto cruz, ya con el tensor alternador. Entonces, por ejemplo, el producto cruz entre el vector A y el vector B en términos del tensor de permutación sería igual a E, utilizamos I, J y K, y acá vamos a tener AJ, BK. Entonces fíjense, este índice va con este y este índice va con este, y este da lugar a un vector que va a tener índice libre I. Sí, ya sabemos que este vector tiene información rotacional, y recuerden que el producto cruz no es conmutativo, o sea que si acá intercambiáramos el orden y escribiéramos ahí JK, BJ, acá este sería igual a menos CI. ¿Sí? Con eso quedamos listos entonces, porque tenemos todos los productos generales y los casos particulares del producto escalar y producto tensorial. Ya tenemos entonces que practicar diferentes ejercicios en notación indicial para poderla dominar. Muchas gracias.